Damos paso entonces a la última experiencia exitosa. Es una experiencia exitosa relacionada con democratización de la información, algo que viene muy en línea con lo que nos exponía Omar. Va a ser presentado entonces esta experiencia por Mónica Villegas, quien es gerente de proyectos sociales de la Fundación Corona y es líder del programa de manejo de datos abiertos Ciudatos de la Fundación. Mónica es antropóloga de la Universidad de los Andes, con maestrías en políticas del desarrollo del Instituto de Estudios de Desarrollo Económico y Social de la Universidad de París I y en geografía y ordenamiento territorial y urbanismo del Instituto de Altos Estudios de América Latina de la Universidad de París. Ha trabajado en Corpovisionarios como jefe de proyectos de ciudades internacionales, como consultora del BID y ha sido profesora de la Universidad Externado de Colombia. Le damos la bienvenida a Mónica. Gracias. Muchas gracias, Diana. Bueno, buenos días a todos. Muy contenta de estar en este espacio y de contarles sobre Ciudatos. Bueno, yo les quiero hacer brevemente como una pregunta y es, si alguien me levanta la mano y me responde ¿por qué, para qué y por qué queremos democratizar la información? ¿Alguien, algún chico me puede responder? ¿Se le ocurre? Aquí, que no me levantaste la mano. ¿Qué se te ocurre cuando te hago esa pregunta? Sí. Ok, sí, muy cercano. La palabra es fácil porque le queremos devolver el poder al ciudadano, ¿sí? Es decir, si el ciudadano no cuenta con esa información, el ciudadano no va a tener el poder para poder incidir en la toma de decisiones de los temas que le afectan en su vida diaria. Y entonces estamos trabajando en esto. Algunas cifras de contexto que me parecen muy importantes. Este es el índice de democracia, es el índice de democracia que publica la Unión Europea. Aquí simplemente quise traer dos ejemplos, el de una parte que mide la participación política, otro la cultura política, y es muy llamativo, por ejemplo, cuando lo contrastamos con casos de países como Chile o Brasil, como nosotros no estamos también en estos temas. Pero esto porque ya más únicamente les estoy mostrando estas cifras, cuando lo comparamos con otros países, realmente Colombia está muy rezagado en esto. Y esto también lo podemos ver con otras cifras de contexto que son bien importantes, que es la encuesta de cultura política que levanta el DANE cada 2 años, donde mide temas relacionados con transparencia, con participación ciudadana y con comportamiento ciudadano. Y hay unas cifras que quería resaltar que son muy importantes. Por ejemplo, en Bogotá, solo el 16% considera que Colombia es un país democrático. En esta ciudad tenemos más o menos que 1 de cada 10 personas considera que tenemos un país democrático. El 58% en Bogotá está muy satisfecho cómo funciona la democracia en el país. Solo el 15% considera que la alcaldía rindió cuentas algunas veces o continuamente, mientras el 50% de los habitantes de Bogotá considera que nunca ha rendido cuentas el gobierno. Y 2 personas de cada 10, digamos que esta es la que más me llama la atención y que también es consecuencia de lo anterior, considera que participar no aporta nada a la solución de los problemas de la comunidad. Y eso les podría dar otra cantidad de cifras, encuestas, por ejemplo, la encuesta de percepción ciudadana de Bogotá, ¿cómo vamos? También revela cifras relacionadas a la participación ciudadana que son bastante preocupantes. Y esto obviamente pues se debe a varias razones. ¿De dónde partimos? ¿Y por qué tenemos estas cifras en Bogotá que realmente son compartidas en todo el país? Tenemos barreras institucionales a la participación y falta de legitimidad de los mecanismos formales. La gente considera que participar no sirve para nada. La gente no entiende para qué son los espacios de participación y si participa, siente que su participación y sus aportes no tuvieron ningún tipo de retribución. Hay un bajo nivel de confianza entre los ciudadanos y las instituciones públicas. Nadie confía en el otro, nadie confía en las instituciones. Aún más grave, nadie confía en la información. ¿Sí? Entonces ahí tenemos un grave problema también. Tenemos una tasa muy baja de involucramiento ciudadano efectivo en los asuntos públicos y de participación efectiva e informada en la democracia representativa. Cada vez tenemos más gente que no vota, tenemos un grave problema con los jóvenes que no votan, que no salen a votar, que no entienden para qué sirve votar, pero hay una encuesta que no pude encontrar el dato que es muy interesante, que es de la encuesta
de capital social que se hizo en el año 2011 acá en Colombia, que se le hace una pregunta a la gente, es si recuerda por quién votó al Consejo de Bogotá. Si votó por alguien, perdón, al Consejo de Bogotá, y tenemos un porcentaje altísimo, pero si votó, si recuerda por quién votó, y tenemos que alrededor del 90% de la gente no recuerda por quién votó y no sabe si su concejal quedó electo. Entonces ahí tenemos unas barreras grandísimas también, no solo frente a la democracia participativa, sino frente a la democracia representativa. Tenemos un bajo nivel de responsabilidad política frente a la política pública. El ciudadano no se siente responsable, finalmente piensa que inclusive con el voto ya le delegó la responsabilidad a su gobernante y hasta ahí llega su papel como ciudadano, y una poca disponibilidad de información organizada y de calidad, que es lo que les queremos mostrar. Entonces, desde ya hace varios años ha venido también un movimiento mundial muy interesante frente a abrir la información. ¿Y eso qué quiere decir? Los datos abiertos. ¿Y qué quiere decir realmente abierto? ¿Sí? Entonces, para leerles algunas definiciones grandes de lo que quiere decir datos abiertos. Los datos abiertos permiten a los gobiernos, a los ciudadanos y a las organizaciones de la sociedad civil y del sector privado tener mejores decisiones informadas. Entonces se decidieron abrir datos abiertos para eso. El acceso eficaz y oportuno a los datos ayuda a los individuos y a las organizaciones a desarrollar nuevos hallazgos e ideas innovadoras que pueden generar beneficios. Otro dato interesante si tenemos datos abiertos. Los datos abiertos pueden ayudar a mejorar el flujo de la información dentro de los gobiernos y entre ellos, y hacen que las decisiones y los procesos de gobierno sean más transparentes. En principio, si tenemos datos abiertos, las decisiones van a ser más transparentes y vamos a estar más informados. Y una mayor transparencia promueve la rendición de cuentas y la buena gobernanza. Si tenemos datos abiertos, vamos a tener ciudadanos que le van a estar haciendo seguimiento a lo que está pasando con la administración y vamos a tener buenas rendiciones de cuentas. ¿Cómo logramos que esto que les acabo de decir realmente pase? ¿Sí? Porque esto en teoría suena muy bonito, tenemos una plataforma de datos abiertos y yo ya con tener la plataforma de datos abiertos, todo esto va a pasar. Y eso no es tan sencillo. Y ya les voy a contar, nosotros tenemos una plataforma de datos abiertos que nos ha abierto una cantidad de aprendizajes y de retos frente a eso. Tenemos que alentar a los gobiernos a usar datos en el desarrollo de políticas y en la toma de decisiones basadas en la evidencia. ¿Qué pasa? Tenemos muchos gobiernos que por cumplir una política de datos abiertos tienen los datos abiertos, pero no interactúa con esa información para la toma de decisiones de política pública. Si habilitamos la colaboración intersectorial entre la sociedad civil, entre el gobierno para construir estos datos abiertos, de pronto podremos lograr un mejor uso. Muchas veces lo que sigue pasando es que el gobierno o el Estado considera que esos datos son de él. Él mismo los saca, los produce, los monta en una plataforma de datos abiertos, pero nunca interactúa con la sociedad civil ni con el sector privado frente a la construcción colectiva de esa data y para qué esa data. Y esa data para mí, ¿por qué es importante como ciudadano? Entonces ahí hay un tema, digamos, para seguir trabajando y fortaleciendo. Siguiendo el uso de recursos públicos, es muy importante que como ciudadanos nos enteremos de la información que está ahí para yo poderle hacer ese seguimiento y entender, se va a construir Transmilenio en la séptima, yo como ciudadano, ¿cómo me entero de que lo que se va a construir en la séptima son los recursos adecuados, cómo se hace uso? ¿Qué información me pueden dar a mí como ciudadano abierta que yo pueda entender lo que está pasando en mi ciudad? ¿No? Monitoreando el impacto, entender a través de los datos cuál es el impacto de las políticas públicas. Muchas veces, podría decir que la mayoría de los espacios de rendición de cuentas de los gobiernos se restringen especialmente a rendición de cuentas basadas en la gestión. Yo hice esto, yo hice lo otro, pero no sabemos finalmente cuál es el resultado de la gestión. Y eso es muy importante, teniendo esa data y esa data abierta como ciudadanos le podemos hacer ese seguimiento y mejorando evidentemente la toma de decisiones. Como ahorita les mencionó Omar, si nosotros conocemos lo que está pasando, podemos entender y mejorar cómo mejorar lo que va a pasar en nuestra ciudad. Entonces, ¿por qué abrir la información nos va a permitir tener ciudades y gobiernos más democráticos a partir de lo que les dije? Entonces, los datos abiertos y la democratización de la información que se difunde en formatos que deberían ser de fácil acceso, eso no pasa y también ya les voy a contar,
para que cualquier persona la pueda usar, reutilizar y contribuir en cualquier momento, y es una herramienta para reducir temas relacionados con la corrupción, promover la transparencia. Entonces, idealmente, digamos, partimos de esta idea a partir de toda esta filosofía de datos abiertos, y es que si tenemos un mayor uso y acceso a la información, vamos a fortalecer las capacidades de los ciudadanos y también del sector privado y de los gobiernos, vamos a poder tomar decisiones informadas y vamos a poder incidir en políticas públicas participativas y también incidencia en la construcción, digamos, en una visión mucho más amplia de lo público y vamos a lograr el involucramiento ciudadano. Eso es lógico, ¿no? Es decir, yo abro la información y se me va cumpliendo esta teoría de cambio porque así debería ser. Si tengo la información abierta, voy a cualificar a la ciudadanía se va a interesar porque hay una información y voy a lograr un involucramiento ciudadano. Logro conocimiento y llevo a la acción. Sin embargo, pues no, no necesariamente por abrir la información y por tener el dato, eso va a pasar. Finalmente, y parte de los aprendizajes es que el dato es lo menos importante. O sea, está el dato, ¿sí? Es qué pasa con el dato, ¿sí? Es cómo el ciudadano se relaciona con el dato, es cómo el ciudadano utiliza ese dato y para qué, o el sector privado. ¿Sí? Entonces no basta con tener el dato, un dato interesante de la ciudad, si no hay una acción con relación al uso de ese dato, una acción tanto que se promueva de quien la está abriendo y como un ciudadano que se involucre y la utilice. La información y el dato por sí solito no va a hacer nada, ¿sí? No vamos a cualificar ciudadanía, no vamos a invitar a la acción. Y esa ha sido la gran parte de la frustración y de los aprendizajes de las plataformas de datos abiertos. Y de yo tengo mi plataforma de datos abiertos, con esto voy a lograr movilizar ciudadanía. Y no pasa así. Hay una cantidad de aprendizajes que tenemos ahí. Seguimos con barreras técnicas. La información y el dato no es fácil. Cuando yo hablo de que en la ciudad hay, por poner un ejemplo, 30 muertos por 1000 nacidos vivos, como ciudadano, ¿quién entiende esto? ¿Quién entiende ese dato? A mí como ciudadano me pasó con la plataforma de datos abiertos, pues que tal vez la respuesta era muy obvia, pero alguien me dijo, ¿a mí de qué me sirve meterme en una plataforma y que me diga que en Bogotá hay una tasa de 14 por 100.000 habitantes? ¿Qué quiere que yo haga con esa información? Me la está poniendo ahí, pero ¿qué quiere que yo haga? ¿No? Y yo cómo lo entiendo, y yo cómo la mastico, y yo cómo me empodero para incidir en las decisiones de mi ciudad. Entonces hay un tema, tenemos todavía barreras técnicas, hay todavía una concentración del conocimiento, hay inequidades en el acceso a la información. La gente no accede simplemente por tener el dato ahí, la gente no sabe cómo acceder, la gente no lo entiende. Entonces hay que ir más allá de simplemente tener el dato disponible. Hay todavía obviamente un desinterés y desconocimiento de la gente del común. O sea, no porque yo tomo una acción, la acción es importante, tener una plataforma de datos abiertos, pero eso por sí mismo no me va a cambiar el chip de la gente no va a empezar a confiar más en las instituciones, la gente no va a confiar más en los espacios de participación. Hay que trabajar para llegar a eso, ¿no? Esa parte es importante. La falta de comunicación y de trabajo colectivo entre entidades públicas, parte de lo que nosotros hemos visto es que los gobiernos cumplen y ponen su plataforma de datos abiertos, pero no interactúan con nadie más. Y si eso no pasa, pues la plataforma se va a quedar para el que la hace, el que la construye y nadie más. Nadie va a interactuar con esa información. Entonces ahí también tenemos todavía una barrera importante. Y la utilidad de la información para su uso, los datos por sí mismos no generan valor, el valor lo genera quien lo utilice. Y eso, digamos, son de esas barreras que tenemos que seguir trabajando pese, digamos, a que ya hay obviamente un tema muy importante sobre abrir la información y eso para qué. Entonces, y aquí tomamos nosotros un modelo muy interesante que promueve la Fundación Hewlett sobre eso. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo rompo esas barreras? ¿Cómo supero esas barreras? ¿No? Es muy interesante cómo logro lo que nosotros también desde Fundación Corona llamamos el real involucramiento ciudadano. Porque es que no solo únicamente a mí me interesa un ciudadano que observa, pone un like a una información, pues ahí no estoy logrando nada, es una baja participación, puso el like y se desentendió del problema. ¿Cómo hago para seguirlo involucrando frente a esa información? Entonces hay que intentar trabajar para que el ciudadano se involucre y vaya más allá, comparte la información, la utilice y crea, innove con esa información.
Otro ejemplo es comprar y donar, digamos que vaya más allá de lo que nosotros llamamos una mediana participación, pero finalmente, ¿cómo llevamos al involucramiento ciudadano, que es asistir, fortalecer capacidades, convocar, movilizar, y realmente generar una transacción y un uso de esa información para algo que le beneficie en su ciudad? Colombia, que eso me parece importante contarles, cuenta con una ley de transparencia de acceso a la información. Es una ley que evidentemente es una ganancia para el país, aunque no es una ley de datos abiertos, es una ley que obliga a los gobiernos a abrir la información y es un paso importante para el país, ¿sí? Sin embargo, pues si yo les contara realmente cuántas alcaldías están abriendo la información, la tenemos en datos abiertos, pues nos ponemos a llorar, ¿sí? Entonces, la ley es una ganancia, pero todavía no hemos logrado un cambio cultural en entender que hay que abrir esa información, pero además no cualquier información. Es decir, ¿de qué me sirve que un gobierno me hable una información totalmente inútil para mí como ciudadano? Hay que entender esa información, la abro y para qué la abro, ¿sí? A partir, digamos, de la creación de esta ley, hay un índice que crea la OCDE sobre el uso de plataformas de datos abiertos y nos sorprende muchísimo que nos encontramos que Colombia quedó en el cuarto lugar, ¿no? En avances con relación a plataformas de datos abiertos. Y eso, aunque el ministerio, pues el gobierno nacional tiene su plataforma de datos abiertos y tiene un interés muy grande en crecer y en evolucionar en esto, pues yo creo que estamos muy rezagados. Y especialmente en Bogotá, que no debería ser, estamos totalmente rezagados frente a este tema de tener plataformas de datos abiertos. Entonces, está muy bien, pero todavía tenemos, digamos, grandes retos en cuanto a lo que realmente significa la democratización de la información y el empoderamiento de la ciudadanía con relación a esta información. Entonces, digamos, todo este trasfondo era para decirles por qué nosotros tenemos una plataforma de datos abiertos y qué estamos haciendo, y rápidamente porque se me va a acabar el tiempo. Desde Fundación Corona, en la gerencia en la que yo trabajo, trabajamos 3 grandes líneas donde creemos que podemos aportar al fortalecimiento y al involucramiento ciudadano. Trabajamos una gran línea que es la veeduría ciudadana, donde se inscriben, por ejemplo, los programas Cómo Vamos. Una otra línea donde fortalecemos los liderazgos sociales y también fortalecemos las capacidades de los líderes para mejorar en la incidencia en lo público, en lo colectivo, en su comunidad. Y una nueva línea de ciudadanía digital que nace a partir de todos los aprendizajes que hemos obtenido de Ciudatos, que es la plataforma de datos abiertos. ¿Qué es Ciudatos entonces? Ciudatos es una plataforma de datos abiertos que responde a ejercicios de veeduría ciudadana. Ciudatos nace con la información de los programas Cómo Vamos. En el año 2013, Fundación Corona dice, yo tengo un tesoro de información, tengo casi, en ese momento no eran 20 años, pero tengo 15 años de información de Bogotá, ¿cómo vamos? Tengo 10 años de información de Medellín, ¿cómo vamos? Información de registros administrativos e información de percepción ciudadana. Y tengo un principio muy importante, es que la información debería ser abierta para todo el mundo, ¿no? Entonces yo como Fundación Corona y como Cómo Vamos, deberíamos ser coherentes y abrir esta información. Pero adicionalmente, es decir, si el gobierno no está abriendo la información, nosotros abrimos la información del gobierno, ¿sí? Entonces, claro, nosotros tenemos toda la información que pedimos mediante derechos de petición. Es la información que los gobiernos no abren, que no le abren al ciudadano, que a Bogotá Cómo Vamos le corren, porque Bogotá Cómo Vamos ha logrado consolidarse como un ejercicio de veeduría ciudadana, pero no es el caso de todos los ciudadanos. No todo el mundo puede acceder a la información fácil. Nosotros la podemos abrir. Hagamos una plataforma de datos abiertos donde abrimos toda esta información para que el ciudadano la utilice. Entonces, ¿cuáles son, digamos, y por qué queremos promover este ejercicio? Nosotros, digamos, creemos que las plataformas de datos abiertos, o mejor dicho, este tema que se llama gobierno abierto, no debería ser gobierno abierto, debería ser Estado abierto. Y nosotros como sociedad civil jugamos un rol importante en esto. Entonces, parte, digamos, del ejercicio de Ciudatos es promovamos un Estado abierto y nosotros como sociedad civil hacemos parte de este ejercicio de abrir la información, ¿no? No he estado abierto en el proceso, no he estado abierto si el proceso no se hace de forma articulada con la sociedad civil. Nosotros insistimos mucho y le insistimos mucho al gobierno que esto lo tiene que hacer de la mano con todos nosotros, ¿sí? Y parte de Ciudatos es empezar a convocar a la sociedad civil a trabajar con esta información para mejorar ejercicios de participación ciudadana en los territorios.
Y es necesario cualificar a la ciudadanía, es decir, yo no puedo abrir la información y pretender que la gente la utilice. Hay que realmente tener procesos con la ciudadanía, con las organizaciones, para que empiece a utilizar esta información de manera adecuada, para que la información le sea útil y le pueda servir para sus ejercicios. Y pasar del discurso a la acción. Es decir, yo no me puedo quedar hablando de que tengo el dato abierto, que tengo el dato disponible, sino que realmente tengo que trabajar para que esa información se utilice. Si no, estoy perdiendo el tiempo, estoy haciendo un esfuerzo inmenso en invertir en una plataforma de datos abiertos que además es compleja, difícil, costoso, pero pues si yo no estoy haciendo nada para que alguien la utilice, estamos perdiendo el tiempo. ¿Cuánto tiempo tengo? Perdóname. 1 minuto. Bueno, entonces yo voy a pasar esto rápido, esto simplemente es parte como de nuestra teoría de qué hacer con la información. Entonces acá rápidamente es el dato por sí mismo, pues esto es una infografía que nos encanta porque pues el dato por sí mismo simplemente son los huevos y la harina. Yo con esto no tengo nada, ¿no? Tengo luego la información que es el ponqué. Yo ya batí los huevos, tengo la harina y tengo un ponqué, pero no es un ponqué tan atractivo ni tan provocativo, no me lo voy a comer, ¿no? Importa la presentación, importa la manera como lo visualice, importa la manera como me acerque el ciudadano y el conocimiento, que es lo que nos interesa a nosotros. La acción es cuando ya son las migas del ponqué, que ya es cuando me lo comí, ¿sí? Entonces, realmente es como nuestra teoría de cambio con Ciudatos y así, digamos, hemos venido trabajando. Nuestros aprendizajes y apuestas rápidamente, ¿no? Entonces, creo que nos ha pasado lo mismo que le pasó a los gobiernos. Hicimos una plataforma de datos abiertos y luego nos empezamos a preguntar quién lo utilice para qué, ¿no? Entonces, parte de estos aprendizajes es, bueno, tenemos que mejorar la plataforma, construyamos la plataforma de manera colaborativa, no la construyamos nosotros sentados, encerrados en una oficina, invitemos a los diferentes actores a que nos ayuden a construir esta plataforma. Hemos hecho talleres de design thinking con diferentes ciudadanos, académicos, ¿no? Ingenieros de datos. Todo esto que nos permite que nos empiecen a votar, mire, es que esto es lo interesante, esto es importante, esta es información que es relevante, muéstrela así. Y ese trabajo para nosotros ha sido un aprendizaje muy interesante, que no es la manera como nosotros lo habíamos visto, ¿sí? Fortalecer el ecosistema, lo que se llama el Civic Tech o las tecnologías en Colombia. Nosotros lo que hemos visto es que hay una cantidad de gente que trabaja alrededor de la información, alrededor de los datos, pero no estamos articulados. Y ese es parte de nuestro trabajo con Ciudatos, es cómo convocamos a los ciudadanos que están trabajando en esto, cómo construimos lo que se llama este ecosistema, de manera tal que podamos empezar a tener mejores impactos. Generar alianzas con diferentes actores que repliquen la estrategia de protección de datos en lo local. Nuevamente, nuestro foco, nuestro ejercicio son las ciudades. Tenemos que trabajar en los territorios, tenemos que trabajar con la ciudadanía, con las organizaciones que utilicen esta información y poder empezar a recoger buenas historias alrededor del uso de los datos. Esta es nuestra plataforma que llamamos la versión 1.5. Se pueden meter a Ciudatos, acá encuentran toda la información de los cómo vamos, de todas las ciudades. En este momento tenemos 17 ciudades cómo vamos en el país, cubrimos 36 municipios, pueden bajar toda la información de registros administrativos, de las encuestas de percepción ciudadana. Y en este momento, como les conté, estamos trabajando en nuestra versión 2.0, que ya es una plataforma que se ha construido de manera colaborativa con diferentes actores, que va a salir en enero y vamos a empezar el próximo año una estrategia fuerte en varias ciudades de trabajo con organizaciones, con ciudadanos, alrededor del uso de los datos para empezar a recoger estas historias y nuevos aprendizajes a partir, digamos, de cómo hacemos esta información, cuál es la información pertinente y para qué. Acá tenemos, la plataforma permite diferentes visualizaciones, permite cruzar ciudades, permite cruzar tiempo, en fin, pues una plataforma y también pueden descargar todos los Exceles, cogerlos y utilizar también los datos y los microdatos para el uso y para diferentes cosas que necesiten. Con eso termino, muchas gracias. Bueno, vamos a abrir rápidamente a 2 preguntas. Muchísimas gracias, Carolina. Gracias. Muchísimas gracias, Omar. Hay ahí muchas cosas que podemos aprender y por otro lado entender.
Entonces, hay alguien que tenía una pregunta pendiente por acá y luego tú. Gracias. ¿El doctor Omar está? Nuestra letra ¿O ya se fue? Doctor Omar, gracias. Yo me quedé con la pregunta, pero creo que la presentación de la doctora Mónica también me ayudó mucho a esto. Y creo que la doctora Mónica hacía un caso y decía, mire, podemos votar una cantidad de información como la criminalidad y la tasa de crímenes, pero ¿para qué la uso? Exacto. Yo sí creo que si establecemos una unidad de medición, no solamente para rendir cuentas sobre el Estado, sino también para hacer mejor gestión. Es decir, cuántas de las denuncias pasan a ser investigadas y pasan a ser sentenciadas, sería el tipo de instrumentos que nos serviría no solamente para que el ciudadano ajuste cuentas de qué es lo que está haciendo la gestión del municipio, sino que también el municipio se dé cuenta de qué es lo que tiene que hacer para mejorar eso. Entonces creo que vale la pena. El alcalde de Detroit hace poco salió un artículo y decía, mire, yo me mido por una serie de indicadores supremamente claros. ¿Cuánto tiempo de respuesta toma para que una ambulancia llegue a un sitio de accidente? ¿Cuánto tiempo, cada cuánto corto el pasto de la ciudad? ¿Cada cuánto o qué cantidad de basura no se recoge en las calles de la ciudad? Entonces, yo creo que toda esa discusión que se está dando, doctora Mónica, y toda la información que existe es supremamente útil, pero tenemos que procesarla un poquito más. Claro. Porque tenemos que nos rindan cuentas sobre la gestión que están haciendo. Y solo para cerrar, pongo un ejemplo. El día sin carro en Bogotá. Yo no monto bicicleta, me monto en Transmilenio. Dijeron que iban a sacar más buses. Esperamos el bus 15 minutos, 20 minutos, 30, 45 minutos, una hora. La gente haciendo cola. El momento que llegó el bus, todo el mundo se votó. ¿Había o no había cultura ciudadana? Sí la hubo. ¿Había gerencia o no había gerencia? Muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta y después ya vamos a las respuestas. Buenas tardes, ¿qué tal? Yo quería hacerles una pregunta y es en cuanto a, creo que uno de los grandes retos de la gestión urbana y la planificación territorial en Colombia hasta el día de hoy sigue siendo la espacialización de los datos. Digamos, creo que una de las cuestiones más fundamentales es que, por ejemplo, con cómo vamos, uno tiene muchos datos muy buenos. Uno tiene como, bueno, cuántas casas se hacen falta, el nivel de pobreza, los niveles de inseguridad. Para algunos municipios la información está más completa. Pero la pregunta es más hacia todo, hacia qué esfuerzos están haciendo hacia lograr, digamos, una espacialización de esos datos, sobre todo datos espaciales que son muy importantes, no tanto en datos puntuales como tal, digamos, el número de homicidios, sino, por ejemplo, cuántos suelos se está destinando a expansión, cuántos suelos se está destinando a su estructura ecológica principal, porque en últimas son esos instrumentos de planificación visuales y espacializables los que en últimas permiten una mayor gestión y una mayor comprensión de los datos. O sea, esa ciencia del dónde ocurren las cosas es súper puntual y quería preguntarles en la Fundación Corona cómo están abordando este gran reto que es el gran insumo de la gestión urbana, que es la espacialización de los datos. Bueno, y también ahora le doy la palabra a Omar para que complemente. No, ese es un tema que hemos venido discutiendo con todos los cómo vamos frente también a la información, porque como les dijo Omar, el programa también arranca en el año 98, en ese momento también unas necesidades puntuales de información, empezando porque la información se consigue y se levante, ¿no? Y se crea una batería, pero los mismos programas han ido mudando y mutando también, aunque se mantiene, digamos, el principio del cómo vamos, que es monitorear la calidad de vida y monitorear indicadores de resultados, que eso es un tema que es importante, sí, digamos, esas nuevas necesidades y nuevos desafíos que deberían incorporar los programas para poder empezar a medir temas, por ejemplo, de lo que tú estás mencionando, especialización, inclusive temas, por ejemplo, que ahorita Omar lo mencionaba, de esa mirada hacia lo territorial, la mirada hacia lo poblacional y una cantidad que la política pública en este momento le exige y que un programa debería, digamos, no se debería quedar en la mirada de hace 20 años de las necesidades de la medición de hace 20 años, sino que va cambiando y también va mutando la manera como se acerca a esa medición. Entonces, a veces, digamos, eso también, digamos, la posibilidad de que el cómo vamos pueda levantar esa información también depende y va muy en paralelo de cómo las mismas administraciones también van madurando y van desarrollando esas formas de medición, porque la información que mide el Bogotá cómo vamos o que miden los cómo vamos es la información que miden
que mide la administración, y parte del ejercicio acá, y le doy la palabra a Omar para que complemente, es empezar a exigir ese tipo de información, que la produzcan, que exista, que se necesita, y empezar a hacer esos llamados, porque muchas veces la información no está y el programa no la levanta, no la produce, sino que la pide y la recoge como un ejercicio de seguimiento, pero también demanda esa información que es necesaria para un ejercicio, por ejemplo, de ordenamiento o de planificación del territorio, y que si no está, nosotros como programa, como vamos o como movimiento, empezamos a exigir. Y es un tema que lo tenemos muy presente en las mediciones, y cómo vamos nosotros mutando y esas necesidades que hay en los territorios. Pues complementando, al final, ¿usted qué necesita? ¿Para qué necesita la información? Para tomar mejores decisiones. Hay información que puede tener georreferenciada, Sí. sobre todo en temas de seguridad. El ideal es tener la información georreferenciada para mirar cómo se comporta el delito en la ciudad. Pero hay información que no necesariamente logra conseguir georreferenciada en Bogotá. La información, por ejemplo, de localidades que dispone la ciudad, mucha de esas de la encuesta multipropósito 2011-2014. Y unos criterios de la información es la frecuencia con que se levanta el dato. Porque si la última información la tengo de 2014, hay información que varía en el tiempo. 2, hay localidades que por su misma complejidad, si yo la miro únicamente el dato general de localidad, pero cuando la miro más allá, hay UPZs que son muy diferentes por localidad. Váyase a Fontibón, por ejemplo, o Suba, o Kennedy. Esas dos últimas, más de 1 millón de habitantes. El ideal de una ciudad como esta es tener la información a nivel de UPZ, que sería la escala de planeación del territorio que hoy se tiene. La apuesta que tenemos entendido es que la actual encuesta multipropósito que se está corriendo ahorita en Bogotá va a permitir esa información desagregada por UPZ. Ahora bien, interesante porque tengo la fotografía de 2017. ¿Quién nos garantiza que la fotografía se seguirá tomando a lo largo del tiempo? Si nosotros no nos empoderamos de esa información y empezamos a exigir esa información para tomar mejores decisiones y hacer mejor control social, pues la fotografía se tomó, pero no se va a volver a seguir tomando. Y de ahí, digamos que el ejercicio que se hace también con la Fundación Corona y la democratización de la información. La información tiene que residir aquí en el ciudadano, porque para eso está la información. Porque con la información se toman políticas públicas, se hacen políticas públicas, y las políticas públicas así que más dirigidas hacia nosotros, hacia mejorar la calidad de vida de nosotros. Bueno, muchas gracias. Para tu pregunta y para la información, creo que el DNP hizo el Atlas de Expansión Urbana y tiene unas fotografías satelitales increíbles para 130 municipios en Colombia, en donde está 1990, 2005, 2014, tienen tamaño de manzana, medidas de densidad, y están tratando de integrar esa información. Creo que, digamos, hay ya esfuerzos gubernamentales que no necesariamente son del distrito o de la ciudad o del municipio que pueden integrarse. La buena noticia es que hay información, digamos, la buena noticia es que tenemos información y estoy de acuerdo contigo, hay necesidad de georreferenciar, hay muchas cosas que no tienen sentido si no están georreferenciadas y muchos problemas de la ciudad. Y bueno, hay que avanzar en todos esos ejercicios de información, pero yo creo que ahí el reto más fuerte para que utilicen la información, lo utilicen los planeadores y los ciudadanos, que la conozcan. Y ahí está. Y la pertinencia de esa información. Voy a comentar ahí un tema. Bogotá, si algo tiene, es información. Pero váyase a los municipios de Bogotá región. Váyase a Cajicá, váyase a Chía. No tienen catastro siquiera. Y la huella urbana, allá sí que se evidencia la huella urbana de manera considerable. Entonces también es pasar la información también a otras escalas, ¿no? No solo que esté disponible para la Bogotá, sino también para los municipios de la región. Es pensar a futuro. Y en última, lo que usted tiene que tener presente es que con la información usted mejora el ejercicio de planeación del territorio y de la ciudad. Y ahora con un pod que se viene, es clave qué información tenemos y cuál es la última información disponible para lo que yo quiero mirar. Porque si la última información disponible de hace 5 años o 7 años, pues la cosa cambia o no. Dígame en su barrio, en los últimos 5 años, ¿cuántos edificios han construido? Bien.
Vamos a dejar esta discusión acá. Yo creo que es importante invitarlos. Vamos a tener un taller con los datos de Ciudadatos. Esta tarde hay todas las oportunidades del mundo para interactuar, porque ese es el propósito de la organización. Así que los invitamos a seguir la organización, a interactuar con la organización en redes sociales, que muy seguramente van a tener la oportunidad de responder. Mónica, última palabra, porque si no se nos van a ir todas las personas. No, simplemente una pequeña cuña, parte de la cuña la dio Mónica. Esta tarde vamos a tener un mini taller de Ciudadatos, pero como les conté, el próximo año vamos a arrancar ya con una estrategia mucho más fuerte, donde queremos empezar a trabajar este tema de la usabilidad. Así que me tomaré el atrevimiento, en ese momento buscaré a Mónica y a Diana, porque sería interesante, a los que les gustaría entrar a participar de estos ejercicios, para nosotros súper valioso, realmente. Entonces, que vamos a tener unas estrategias mucho más fuertes, podemos empezar también el próximo año y convocar estudiantes que hagan parte de estos ejercicios. A la cuña. Muchas gracias.